Bueno, buenas noches a todos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a la palabra del Señor. Bueno, obviamente no les pregunto por lo que se habló hace 8 días. Bueno, sí que hace 8 días que se habló. Voy a preguntarlo, sí. ¿Acerca del amor? ¿Hace 8 días? Ah, ya. ¿Hablaste del amor hace 8 días? Ah, bueno. Perfecto, bueno. Bueno, hace 15 días que hablamos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, empezamos a hablar del amor, claro, pero ¿qué hablamos? El apóstol Pablo, ¿qué decía acerca del amor? En el capítulo 12, ¿qué decía al final? Ese fue el énfasis de hace 15 días. Ese fue el énfasis. El énfasis era que antes de eso hablamos de los dones, ¿no? De la importancia de los dones, que es algo que Dios da y es con lo que Dios equipa a sus siervos, amén. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, los dones no están para utilizarlos como uno quiere, sino para utilizarlos para la obra de Dios, amén. Y el apóstol Pablo decía que uno puede anhelar los dones mejores, ¿sí? O sea, uno puede anhelar dones, los que están ahí consagrados en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Usted puede pedirle al Señor eso. Señor, dame don de fe, por ejemplo. ¿Lo puede pedir o no? Claro que sí. Señor, dame don de profecía. ¿Se puede o no? Señor, dame don de lenguas. Aunque las lenguas es algo que generalmente viene con el río de poder del Espíritu, ¿no? Un bautismo del Espíritu, una llenura del Espíritu. Amén. Es como, a ver, es como la forma en la que su espíritu comienza de su espíritu comienza a brotar lo que es de Dios, lo que es celestial. Amén. En el cielo no es como la tierra. Allá todo es diferente, el lenguaje es diferente. Allá vamos a hablar cosas como celestiales. Amén. Allá vamos a hacer cosas celestiales. Allá vamos a comer cosas como acá. Comemos como acá frijoles y arroz, ¿sí? Y carne sudada y ensalada. ¿Así será en el cielo? Parecido, pero con cosas celestiales. La diferencia está en que son cosas celestiales, 1 y 2. No, el comer acá en la tierra representa todo un acontecimiento biológico, ¿cierto? Donde del alimento se absorben los nutrientes y lo que no sirve es desechado. En el cielo no van a haber baños, por ejemplo. ¿Sí me entienden? Allá no hay baños, allá no hay letrinas. Su cuerpo es diferente al cuerpo terrenal. Amén. Los cánticos diferentes en el cielo a en la tierra. La forma de adorar, nuestra voz va a ser diferente. Amén. Todo va a ser diferente en la tierra. Perdón, en el cielo. Todo va a ser diferente. Perfecto. Entonces, pero Dios quiere que nosotros comenzamos a hacer cosas desde acá. Empecemos a ver el reino de los cielos desde acá. Para eso están los dones, para ver el poder de Dios. Amén. Entonces uno puede anhelar los dones mejores. Don de sanidad, ¿sí? Palabra de sabiduría, don de ciencia. Todos los dones se pueden anhelar. Amén. Pero el apóstol Pablo decía que hay un camino diferente, hay un camino mejor, y es donde le abre ya la pauta
le abre la brecha al concepto del amor. Y dice en la primera parte del capítulo 13, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces hablábamos de lo que eso significaba. ¿Qué significa un metal que resuena? Es un ruido horrible, un estruendo horrible, inaguantable, intolerable. Amén. Entonces hablamos acerca de que hay veces que la gente se imagina que siempre Dios está como sonriendo, como... No, Dios también tiene momentos donde no tolera las cosas. Hay cosas que Dios no soporta. Amén. Eso no lo hace a él impaciente, porque Él es el Dios de la paciencia. Amén. Pero si estamos hablando de dones, de anhelar dones, estamos hablando del contexto de la necesidad de los dones. O sea, se supone ya como mínimo, una persona que pide dones es una persona que tiene una relación con Dios. Amén. Ha sido adscrito al cuerpo de Cristo. ¿Correcto? Entonces allí Dios responde ante esas necesidades. Amén. Entonces, Dios requiere algo de nosotros para que seamos instrumentos más óptimos en sus manos. Y dice que el amor es el elemento esencial allí. Amén. Para que nosotros despertemos agrado delante de Dios. Entonces dice también aquí en el versículo 2: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Puede tener ministerio, puede tener dones, puede hablar en lenguas, pero si no tiene amor, nada es. Si no tiene amor, es un estruendo intolerable delante de Dios. O sea, el amor debe ser la condición del cristiano, debe ser la naturaleza, la esencia del amor. Pero la gente puede decir: bueno, entendido el mensaje, pero lo asimilan en el concepto humano del amor, donde entendemos un amor falso, un amor erróneo. Porque la gente dice, bajo el concepto del amor, el amor se pierde o se acaba. Y resulta que una de las características más importantes del amor es que no se acaba, no se agota, siempre está allí, como Dios. Dios se agota, Dios un día va a dejar de existir. No, Él ha sido, Él es y Él será por los siglos de los siglos. Amén. Y el amor es como Él, porque Él es amor. O sea, esa es su calidad más importante, el amor. Entonces el amor no se acaba, como dice el hombre que sí se acaba. Me casé, enamorado, y se acabó el amor a los 5 años. ¿Cómo así que se acabó el amor? Pregunta, ¿tuvo amor? Uno tiene que empezar a preguntar cuáles son las razones por las cuales uno hace las cosas en la vida. Y si uno fuera capaz de analizar cada cosa en la vida sin Dios, usted va a notar que todo se hace con egoísmo. Todo se hace con egoísmo. Hasta la gente, hasta los filántropos, los altruistas que llaman, lo hacen. ¿Por qué la gente hace esas cosas? Los que ayudan a otros lo hacen para sentirse ellos satisfechos, lo hacen para ellos ser reconocidos. Mire yo cuánto ayudo, mire cómo soy de importante, mire cómo soy de bueno. A la gente le fascina demostrar lo bueno que es, lo amoroso que es. Y Dios dice: el que hace eso no tiene amor, es como metal que resuena. Incluso aquí habla de cosas ya extremas, ¿sí? Dice: y si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Está hablando de gente con un perfil de mártir, ¿sí? Y no tengo amor, de nada me sirve.
Yo siempre me acuerdo, yo tenía un libro acerca de las guerras del siglo XX, y por allá en los conflictos de Vietnam y de Laos, un monje budista llegó, se sentó en la mitad de una calle, se echó gasolina y se quemó. Su protesta era porque quería que respetaran, que la gente respetara los templos budistas, que estaban siendo destruidos por la guerra. Entonces la pregunta es, ¿ese monje budista lo hizo con amor? ¿De qué dice? Miren lo que la palabra está diciendo. Ahora, escuche esto. Dice el Señor que para nosotros el nivel alto de amor es dar la vida por los otros. Amén. Pero la expresión del amor perfecto tiene una línea, tiene un camino que hay que seguir. Es como una regla. Amén. El amor tiene como reflejo la obra de Cristo en la cruz. Amén. Porque la obra de Cristo en la cruz es la que permite que haya salvación. Entonces, un genuino amor por otro es aquel que lleva a que una persona se salve. Amén. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a entender el amor hacia otros. Nosotros a veces entendemos como la La gente practica un falso amor. ¿Por qué? Porque la gente por mucho ayuda a satisfacer necesidades que no son las más importantes, ¿me entienden? Porque cuando conocemos al Señor Jesucristo entendemos que hay una necesidad que es la más importante de todas. ¿Cuál es? Pero ¿cómo? Espiritual, pero ¿cómo se llama? No, ¿cuál es la necesidad más importante de nosotros? La salvación. La salvación. Ese es el objetivo de Dios. Imagínense que Dios tiene una, no digo que Él lo tenga, pero imagínense que el Señor Jesús tiene una oficina, ¿sí? Con un tablero donde todo su plan está siendo descrito, donde Él muestra todo lo que va a hacer. Tiene un objetivo primordial, ahí escrito está salvación, salvar el mundo, es la premisa del Señor. Ahí está escrito, salvar el mundo. ¿De qué? Pues del infierno. Amén. El objetivo número uno del Señor, escuche esto, yo quiero que lo entienda bien. El objetivo del Señor Jesucristo número uno no es acabar con las guerras. No es acabar con el hambre. Esos son objetivos secundarios. Amén. Es la salvación de las almas. Ahora, el ser humano que no tiene a Cristo, por mucho, por ahí le da por ayudar a los pobres, el que lo hace, porque usted vaya y mire cuánta la gente le tiene repulsión al indigente, a la persona que está en la calle, al hambriento, al necesitado. El ser humano es clasista. La gente se la pasa diciendo lo buena que es, pero vaya y mírese un indigente o una persona de verdad con una necesidad. Uy, Señor, el otro día, porque dependiendo de dependiendo de lo que le piden a uno eso da. Generalmente, ¿qué le pide el indigente a uno? Plata. ¿Para qué? Para consumir. Usted lo nota, la persona que está ansiosa, uy, no, una moneda, no sé qué. El otro día estábamos almorzando, había bastante comida en la mesa, y un muchacho hizo desde afuera, patroncito, tengo hambre. ¿Está pidiendo qué? ¿Qué hicimos todos? Le armamos a él una buena comida y se la sacamos. ¿Sí me entienden? Así es Dios con nosotros. Él da lo que nosotros pedimos. Amén. Ahora, Dios está dispuesto a satisfacer muchas cosas, pero tiene un plan especial conforme a la salvación. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo.
Él se preocupó primero por la salvación, ¿sí? Y asegurada la salvación, Dios está dispuesto a darnos las otras cosas que nosotros necesitamos. Entonces el ser humano por mucho hace obras de caridad de ese tipo, ¿sí? Orfanatos, vestir a las personas que no tienen ropa, dar de comer, ¿sí? Campañas de salud. Y es curioso porque los países más desarrollados, ¿vas a decir algo? Los países más desarrollados mandan campañas médicas para los países más pobres, que tienen muchas enfermedades. Y el otro día yo estaba viendo el barco de la salud, de los cirujanos. Entonces es curioso porque la fila de personas con tumores, con enfermedades que necesitan de cirugía, una fila terrible. Y uno dice, oiga, los países desarrollados, después de que durante siglos invadieron, colonizaron, conquistaron, explotaron, mataron, empobrecieron a los países del tercer mundo, ahora sí levantan la mano y dicen, aquí estamos nosotros para ayudarlos a todos ustedes. Qué hipocresía, hermano. Ahora son ellos los que dictan las cátedras morales de lo que el tercer mundo debe hacer. Los culpables de que el tercer mundo esté así son ellos. Francia, Inglaterra, los países escandinavos, Estados Unidos, todas las potencias, o los que alguna vez fueron potencias, ellos son los culpables de cómo está el tercer mundo. Y ahora dicen lo que el tercer mundo tiene que hacer. Entonces es un ciclo, la supuesta generosidad, misericordia, amor que tiene, que supuestamente tiene la humanidad, es una mentira. El que sí tiene amor verdadero se llama Dios, porque ama a pesar de que nosotros nos olvidamos de Él, porque ama a pesar de que lo subimos a una cruz y lo matamos, porque ama a pesar de que decidimos vivir para el pecado y no para Él. Ama a pesar de que la gente practicó la idolatría, ama a pesar de que la gente fue fornicaria, mentirosa, homicida, hechicera, aún así ama. Y da una oportunidad para que la gente se arrepienta. Ese es su plan principal. Y utiliza la iglesia y los recursos que la iglesia tiene para evangelizar. Amén. Evangelizar es llevarle la verdad a las personas, la verdad de la palabra, para que las personas se reconcilien con Dios. No es llevar la palabra para decirle a la gente, Dios va a cumplir tus sueños. ¿Qué sueños tienes? Oh, yo quiero ser cantante de pop. Encomiéndate a Dios y Dios cumplirá tu sueño. El objetivo del Señor no es que alguien se vuelva famoso. Yo le hago una pregunta a usted: ¿será que Dios quiere que uno se convierta en un artista de pop? Yo le hago una pregunta. Encuentra cosas malas y termina convirtiéndose en un ídolo. O sea, un camino como ese es contrario al de Dios. Antes, por el contrario, lo que Dios quiere levantar son personas que no tengan fama acá, sino ¿en dónde? En el cielo. Allá los que aquí renunciaron a sus sueños, sirvieron a Dios, lo amaron las almas, aquí tenga la plena seguridad que ningún noticiero lo va a entrevistar. Pasa desapercibido, ¿sí? Pero en el reino de los cielos, allá va a tener su corona, su recompensa. Todo lo que aquí no se le dio, allá se le va a dar.
Amén. Ese es el amor de Dios moviéndose en medio de nosotros. Pero la gente anda buscando cosas terrenales. Ay, Dios, ámame. Ay, Dios, tú no me amas porque, ay, mire, yo tengo un Renault 12 y tú no me das mi Land Rover. Tú no me amas. Gente que sale con esas tontadas. ¿Cómo así que Dios no lo ama? Le puso a su Hijo Jesucristo en la cruz para que usted salve del infierno, un lugar tan horripilante como ese. Que ojalá la gente pudiera entender, así sea el 5% de lo que es el infierno, el 1% de lo que es el infierno. Con el 1% que vea el infierno, la gente le aseguro que teme de Dios. Claro, las iglesias estarían repletas. Estarían llenas. Ay, yo quiero salvarme, pastor, predíqueme la palabra, enséñeme a orar, enséñeme a mamá. Pero como no se habla de eso, la Iglesia Católica, dependiendo del Papa de turno, entonces, ¿hay infierno? No hay infierno. Entonces, el Papa Juan 23 dijo que había infierno. Llegó el Papa Juan Pablo II y dijo, no hay infierno. Y el infierno se desaparece. Lumila, ¿a quién le creemos? ¿Al Papa Juan 23 o a Juan Pablo II? O es dependiendo de la popularidad. La popularidad hace verídico lo que el Papa diga. Entonces, claro, ponen por Twitter. Pregunta para los tuiteros: ¿quién es más famoso? ¿Quién ha sido mejor? O por Caracol, la pregunta esa de Caracol. Urna virtual: ¿qué papa ha sido más famoso? ¿Juan 23 o Juan Pablo II? Y pues obviamente, como más contemporáneo, Juan Pablo II arrolla. Entonces, como Juan Pablo II arrolla, y Twitter y la urna virtual dicen que él es más popular, entonces la gente va a decir, entonces vamos a creerle lo que dijo Juan Pablo II. No hay infierno. El infierno es aquí en la tierra. Y hay otros que dicen que el infierno es claro. Es gente que no tiene ni idea de lo que es eso. Claro. Mire, la obra de salvación es tan destacada que hay que hablar del infierno. Ay, no hable tanto de eso, pastor, que la gente se asusta. Jessica, no le puedo hablar tanto del infierno porque de pronto no le dan ganas de volver los viernes. El infierno existe, es real. No, Jessica sabe que yo le he hablado cosas muy trascendentales de la palabra y aquí está. Eso es bueno, ¿me entienden? Ahora, escuche esto. ¿Cómo no va a ser la mayor expresión del amor que el Señor nos quiera sacar de allá? Claro. Amén. Además que es un lugar no de paso, es un lugar para siempre. De paso, la cárcel. La cárcel. ¿Y cómo queda la gente después de pasar por la cárcel? Destruida. La gente le dice, pastor, mejor ni quiero hablar de lo que me ha pasado acá. ¿Por qué cree que una persona dice eso? Porque, hermano, allá hay sodomitas, asesinos. Terrible. Yo a la gente que entra a la cárcel le digo, lo primero que tiene que hacer es buscarse a los cristianos del patio para que lo empiecen a orar por usted y no lo toquen allá. ¿Se quiere librarse del mal en un patio de la cárcel? Vaya, invéntase con los cristianos de verdad, porque hay mucha secta en la cárcel. Entonces, si la cárcel o un manicomio es algo... ¿Alguien acá quiere estar en un lugar de esos? ¿Le gustaría unos 5, 8 años, sí? ¿10? Nada, ni una semana. Ahora, ¿cómo será una eternidad en un lugar 1.000.000 de veces peor que la cárcel? Pero Marito, es que por eso es que el que entiende eso es el que ha entrado. Por eso es que una vez quisiera que Dios le revelara el infierno a la gente, porque es que el que ha entrado a la cárcel dice, qué cosa tan esa de visita. Cuando usted va a un manicomio, y Dios mío, ahí es donde usted entiende el problema, lo duro que es ese lugar. Sí. La gente no le teme al infierno porque es que no entienden la clase de lugar que es. Mire, cuando nosotros entramos al Bronx, ¿no, Maito? ¿Cómo le pareció ese lugar, hermano? No, eso era... Es que, mire, el Bronx era un lugar, hermano, que uno no sabía ni qué pensar. Uno decía, no puede ser que algo así exista en el mundo. El Bronx era como un universo paralelo. Sí, como un lugar surrealista. La policía llegaba hasta donde estaba la valla donde comenzaba el Bronx. A partir de ahí eran otros códigos, otra ley, tiene su propia policía.
Tienen hasta un tipo, ¿se acuerdan que antes de que Bogotá le colocaran todos los semáforos, habían los famosos policías que controlaban el tráfico? Sí. Allá habían tipos encaramados así, controlando que la gente, cómo la gente tenía que caminar dentro del Bronx. Así, con pito en mano. Era una cosa como de una película de ciencia ficción. Ahora, el sentimiento, el sentir espiritual, hermano. No, hermano, es que yo no he visto un lugar ni parecido, ni una cárcel es así. Y no, porque nosotros hemos entrado a cárcel. Y, marito, ¿sí o no, marito? Sí. No es así, la cárcel no es tan terrible como era el Bronx. Ese lugar era un lugar que yo cuando entramos él, otro hermano que había sido terrible también de mundano, con otro hermano que ayudaba a salir gente de allá del Bronx. No nos metimos solitos. Y yo, éramos 4, y todos pegaditos detrás de él. Mire, los indigentes, los asesinos, todo el mundo dándole una vuelta y mirándolo así. Y uno, no van a mirar a nadie, sí señor. Una cosa, mire, y el Bronx no se compara con el infierno. ¿Y cómo me hubiera gustado que algunos de ustedes entraran al Bronx para que vieran lo que se siente estar ahí? Es que es una sensación de locos. El infierno es 400.000 veces el Bronx. Si la gente entendiera lo que es el infierno, mire, esto aquí las iglesias, pastora, hermanos, son las 5, déjenos entrar que vinimos a orar. Sí, sí. No, pero hermanos, esperen que hablamos a las 6, no, por favor, déjenos entrar. Eso causaría. Porque así horrible es el infierno. Me voy para el cielo aunque me toque hacer lo que sea Dios. Eso causa eso. Una vez un amigo me dijo, ay, pero eso no está como mal. ¿No es mejor ir al cielo por amor a Dios que por temor al infierno? Y yo le dije, ¿cómo se nota que no sabes qué es el infierno? Son bobadas. Usted no puede, el temor al infierno le da a uno por ende el amor por Dios. Porque es que cuando usted entiende lo que es el infierno, Claro. usted entiende cuánto Dios lo ama. ¿Sí? Y cuando usted entiende lo que Él hizo en la cruz por usted, cómo Él llevó su pecado, tomó su lugar. Ahí en la cruz Él tomó su lugar. Él murió por mis pecados, en lugar mío. Yo merecía la cruz, no Él. Y Él tomó mi lugar, fue al infierno en mi lugar. Mire esto. Y luego resucitó. Todo lo hizo por amor a mí. Dígame después de que yo entiendo lo que Él ha hecho por mí. Cuando eso está en un corazón, ¿yo qué más le puedo pedir a Dios que me pruebe su amor? No necesito. Yo sé que Dios me ama con todo su corazón, aunque esté en esta silla de ruedas. Él no tiene que probármelo, porque Él ya me lo probó hace 15 años cuando yo lo conocí y entendí lo que hizo por mí. Entonces, mire hermano, si hay un lugar al que usted tiene que temer y algo a lo que usted mire, usted jamás debe ir, es al infierno. Y si para eso tiene usted que cambiar su forma de ser, su ira, su locura, su fornicación, su pornografía, lo que sea, hermano, cámbielo. Amén. Si tiene que dejar de ir a discoteca, a bares, eliminar enemigos, amigos, lo que sea, quítelos, hermano. Como me tocó a mí. Cuando yo entendí el infierno, mire, yo era un hombre que tenía novia. Y novia mundana. ¿Cómo es el noviazgo mundano? Una mujer que vivía sola, ella no, ni papá, ni mamá, ni nada, sola, allá en Bogotá, ella era de Fusa, y vivía en Bogotá sola, por ahí con un primo. ¿De cómo cree que era ese noviazgo? Y cuando yo me convertí, yo le dije a ella, mire, hermanita, el asunto de la cama se acabó, le dije. Ay, no importa, yo me quedo contigo, pero ¿usted cree que eso era tan fácil? Ella a veces yo acostadita ahí viendo tele y se me acostaba al lado en calzones. Y yo, ay, no, decía, pero man, ayúdeme, o a ver y vístase, pero el deseo que yo sentía, claro, hermano, uno recién convertidito tratando de seguir al Señor con el temor al infierno, pero harto de diablos, harto de mañas, harto de vicios, o cómo llega uno a Cristo. No, pastor, yo llegué santificado. Yo llegué a la iglesia porque estaba preparado por fin para recibir al Señor. No, el que está preparado para recibir a Cristo es el que entiende qué clase de demonio es. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque el que se cree bueno, ¿por qué lo van a salvar? ¿De qué? Si es tan bueno, ¿de qué lo van a salvar? No, si son todos buenísimos. Va y mírelos en el secreto a ver qué tan buenos son. Mentira, se llama hipocresía. Lo que pasa es que uno no admite la claridad de persona que es. Todos en la calle son lindos,
Y cuando se ven, el uno es gay, la otra es lesbiana, la otra es bisexual. Más mañas que un diablo, hermano. ¿Es así o no es así? Pero mire, yo con tal de no irme para el infierno, temblaba, porque yo tenía ganas, imagínense, con la novia de uno en calzones, en cucos, y yo temblaba. Pero decía, pero no, no y no. ¿Por qué? Porque yo había vivido una experiencia donde estuve al borde de ese lugar y yo dije, haga lo que haga, yo para allá no voy. Y yo entendí que el único que lo saca de allá es Cristo. Entonces, ¿de quién me aferro? Y aferrarse a Cristo significa sacar del corazón y del hacer de uno el pecado, sin importar el que sea. Porque alguno dirá, ay pastor, pero yo borracho no soy, yo soy casi un santo. Pero ¿y si usted es chismoso, es un santo? No. ¿Va para el infierno el chismoso y el borracho o el chismoso no va? Todos. Y el avaro, el que le gusta la platica, ay pastor, que me gusta la plata, como el pato Lucas. Uy, ven los billetes y hacía, oh. Y ese no va para el infierno, que porque no es gay, que porque no, el gay va el borracho, va el fornicario, va la lesbiana, va el mentiroso, va todo el que está en pecado. Y yo pregunto, ¿y quién no ha pecado? Todos. Entonces, ¿quién necesita a Jesucristo? Oh, ¿sí ven? Pero es que el amor por Dios se dispara el día que uno entiende lo que Él hizo por uno. Dijo los milagros, no quiero que mueras. Fue y murió por usted y se fue para el infierno por usted. Para que usted no vaya para allá. Yo le pregunto, ¿necesita alguna otra muestra de amor? Hermano, yo no necesito más amor que Él me muestre su amor. Yo me sigo sintiendo el hombre más amado de este mundo porque tengo el amor de los amores que es el del Señor. No más. ¿Amén? Amén. Eso es completamente cierto. Y volviendo al punto del amor que te ofrece ya no la persona en el mundo, sino las propias iglesias venden algo que no corresponde al amor de Dios. Creen que sí. De hecho, hablar de estas cosas, muchos lo catalogan como falta de amor. Pero ¿cómo le va a decir eso a la persona? Se asusta. ¿Le da miedo? Pues ojalá le dé miedo. Ojalá le dé miedo. Porque la palabra del Señor dice, no le teman a los hombres, ni le teman a los diablos, témale a Dios. Porque como Él es el Dios justo, Él es el juez, Él es el que envía a los pecadores ¿a dónde? Al infierno. Que la gente no ha entendido eso tampoco. Oiga, ¿quién es el que envía personalmente los pecadores al infierno? ¿Dios mismo? Es el mismo Dios. ¿O quién es el que envía a la cárcel a los delincuentes? ¿Un juez? ¿O es el policía? No, el policía atrapa al delincuente. Mire, señor juez, señor fiscal, aquí les tengo aquí a alias Malaria, se lo capturé. Ahí está, mire. Pero ¿quién le corresponde acusarlo y quién le corresponde juzgarlo? Acusarlo al juez, al fiscal. Y juzgarlo ¿a quién? Al juez. Y si la sentencia es condenatoria, ¿quién es el que lanza al delincuente a la cárcel? ¿El juez? Claro, el IMPEC es el que venga pelado, le colocamos esposas, camine para la cárcel. Eso lo hace el IMPEC, pero ¿quién es el que lo envía con la sentencia condenatoria al delincuente? El juez. ¿Y quién es el juez en lo espiritual? Dios. ¡Ay, Dios es terrible! No, lectura equivocada. ¿Cuánta oportunidad no da a Dios? Es que uno dijera, los que estamos aquí, ¿qué tal que uno dijera, pastor, hasta hoy estoy escuchando la palabra de Dios? Imagínense, 15 años, 6 años y piolas, escuchando palabra. Otros 13 años allá, palabra. Ya uno no puede llegar a decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Infierno? Uno no puede decir eso. Salvación. Pero cuando la gente llega a las iglesias, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, llega la persona y el profeta contemporáneo le dice, sé que estás triste, porque tu papá no te dio esos tenis Nike cuando tenías 11 años.
pero has llegado al Dios que bendice, al Dios que prospera. ¿Qué van a jugar tus lágrimas de frustración porque no has tenido lo que has querido? Pero ahora, y cita la Biblia, pedid y se os dará. Pero para pedir bien, sácate tus 2 billetes de 50,000, o sea, lo que le valen los tenis, y siembra, porque escrito está que la gente ponía los dineros y ofrendas a los pies de los apóstoles. La persona, oiga, le venden eso a la gente, en vez de hablarle de salvación, en vez de hablarle de arrepentimiento, en vez de hablarle de pecado, en vez de hablarle de liberación, en vez de hablarle del Espíritu Santo. ¿A qué viene el Espíritu Santo? ¿Cuál es la lágrima que enjuga el Espíritu Santo? El otro consolador. El Espíritu Santo le dice, tranquilo, ya no te vas para el infierno. ¿No? ¿No es esa la lágrima que enjuga el Espíritu Santo? Y viene primero a convencer de pecado. Perfecto, pero enjuga la lágrima del pecador arrepentido. Claro. Que ha dicho, no quiero más pecado, voy a seguir a mi Salvador. La persona que hace eso, se arrepiente de su pecado, el Espíritu Santo viene a él y le dice, bueno, venga, le enjugo la lágrima porque ya no se va para el infierno, hijo mío. Y no solamente eso, sino que voy a garantizar de que la salvación que ya has recibido por la fe, no la vas a perder conmigo, dice el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es como el entrenador. Uno es como el que está a dieta, ¿no? Y el médico le dice, oiga, si sigue comiendo el rollo de helado a las 2 de la mañana se va a morir. Ojo con andar comiendo chicharrón a las 3 de la mañana, se le van a tapar las arterias, se va a morir. Entonces la persona en la lucha porque quiere seguir comiendo, tiene al lado la esposa que se ha comprometido a ayudarle, ¿sí? Entonces el tipo sale a las 2 de la mañana y la esposa sentada en la sala, ¿para dónde va, hermano? Uy, no, mi amor, no, es que me dieron ganas de comer apio. Mira, mi amor, aquí ya te piqué zanahoria con apio, mi amor. Cómetela. Entonces, eso mismo es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces ¿es pecado ver televisión? Depende. Sí, como todo. De la televisión que vea. Entonces, el Espíritu Santo está aquí al lado suyo y usted comienza a canalear. Y por ahí se lee Noches Pasionales, número 8. Y usted, que tuvo problemas con la lujuria y esas cosas, se siente tentado, le empieza a decir, ¿qué va a hacer? Uy, no, Espíritu Santo, bien. No, sigue derecho. Sport Center. ¿Sí me entiende? Entonces uno coloca Sport Center, hermano. Y se acabó el problema. Se acabó el problema. El show de goles, eso es preferible. Y así para todas las cosas. Llega la vecina y se le para a usted en la reja y le dice, sí sabe, vecina, lo que pasó con fulanita. Si usted tiene el entrenador al lado, que es el Espíritu Santo, le dice, ¿qué va a hacer? Uy, no más chisme, ¿sí me entiende? No más mentira, no más brujería, no más idolatría, no más fornicación. Amén. Así como el pastor con la novia que tuvo. La novia todavía bailando samba al lado de él y él en lo suyo. ¿Quién tenía de entrenador al lado de él? El Espíritu Santo era el que lo ayudaba a resistir todo eso. Y en últimas, todo eso fue, déjela, porque hermano, es que ella va por otro lado. Si me está comprendiendo, le tocó dejarla. Mire, mi hija, usted no ama al Señor Jesucristo. Usted allá, yo acá. Y así terminó la cosa, ¿me entiende? Claro. Porque el entrenador le dijo, bueno, ya. Cuando yo empecé a reunirme, yo también estaba enredado con una mujer. Y el Espíritu Santo me dijo, no más. Eso lloró. ¿Cómo me hace usted esto a mí? Pero uno, ¿qué hace? Dejar el pecado, ¿me entiende? Decirle no al pecado. ¿Por qué? Porque ya uno comienza a entender que al infierno no se quiere uno ir y que a Dios tengo que agradar, amén. Eso es lo que tengo que hablarle a la gente como siervo de Dios. A los 8 meses de haber llegado, para que vaya entrando en ambiente, no, recién llegado. Mijito, ¿de dónde viene? No, pastor, vengo de ser un homicida.
¿Qué tengo que hablarle? Deje de matar, hermano. Deje de robar. Deje de andar embarazando muchachas. Pastor, ¿y usted qué trabaja, pastor? Soy mesero en un burdel. El pastor le tiene que decir, no sigue tu trabajo, porque posiblemente todas esas mujeres que venden su cuerpo se van a convertir. Oiga, no, deje eso ya, hermano. Gente que no volvió a la iglesia porque ¿usted qué hace? No, yo soy portero allá en un show de striptease. Deje ese trabajo. ¿Y usted qué hace? No, yo hago contratos civiles haciendo trampa y sobornando. ¿Qué le tengo que decir yo? Deje eso, hermano. ¿Sí me entiende? ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Le decía, de aquí a 8 meses espero que dejes de pecar, ¿sí? Le decía, deje de pecar ya. Y sígame. Y sígame. Sí, así es sencillo, esa es la orden. Pero no, cuidado, no. Seminarios, pastores que hablan de esas cosas, que así es como se debe manejar el evangelio. Y uno lee la Biblia y ¿dónde está eso? Y a veces no da ni respiro. El apóstol Pablo pasó al lado de una mujer con un espíritu de adivinación y se lo reprendió ahí en el acto. Espíritu de adivinación, fuera de esa mujer en nombre de Jesús. La pobre china. ¿Y sabe qué hicieron con el apóstol Pablo por hacer eso? ¿Qué creen? Le dieron vuelta y lo encarcelaron. Lo golpearon y lo echaron a la cárcel. Pensando que era un judío normal. Entonces, ¿cuál es el amor que debemos tener? Y analizando el amor es donde nos vamos a descubrir de verdad la dimensión, la amplitud del amor de Dios. Que uno dice, uy, pero yo no había comprendido el amor hasta que veo esto. Entonces, eso es lo que está diciendo, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Entonces dice el versículo 4, pero espera un momentico acá porque tengo que organizarme un poquito acá. Dice 1 Corintios 13, versículo 4. Dice, el amor es sufrido. O sea, el amor sufre. O sea, sobrelleva, aguanta. Entonces, soporta. correcto. Entonces, obviamente lo más correcto es, dice acerca de sufrido en la extracción del griego antiguo. Dice acerca del adjetivo, dice, viene de la palabra anexikakos. Dice que denota al paciente sobrellevar del mal, paciente de lo malo, que soporta, que sufre el mal. O sea, el amor tiene una capacidad de sufrir el mal. Y claro, ¿cuál es el ejemplo más claro de eso? Pues el Señor Jesucristo. ¿Sufrió el mal el Señor Jesús, sí o no? El ejemplo más claro, ¿quién es? El Señor Jesús. Todo lo sufrió. ¿Sufrió traición? Sí. ¿No creyeron en Él? Sí. Ni sus hermanos. Su mamá también tuvo su momento donde se le olvidó lo que el arcángel Gabriel le había dicho. ¿Sí? Quiso empoderarse sobre su hijo Jesús. Háganme el favor y le dicen a ese jovencito que la mamá está acá, que salga a ver. Y mire, y traje a los hermanos. Señor Jesús, maestro, rabí, hay una señora allá afuera que dice ser su mamá, está brava, y trajo a sus hermanos, parece que se lo quieren llevar.
¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Dígale a mi mamá y a mis hermanos. Díganles que mi mamá y mis hermanos son estos que están acá. Los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Estaba viviendo un momento de incredulidad María? Sí. ¿Y los hermanos? Más. Porque por lo menos la mamá lo acompañó hasta la muerte. Pero los hermanos, para los hermanos Jesús era el loco de la casa. Y era el mayor. Y era el hijo de Dios. Pero era el loco de la casa. Mira, ya viene el loquito. Otra vez, ¿quién sabe de dónde viene ese muchacho? Eso lo sufrió en su casa. Sufrió traición de sus apóstoles. De su apóstol. No, el apóstol Judas. De Pedro recibió como una especie de cobardía, ¿sí? Pero de Judas una traición frontal. Lo vendió por 30 monedas de plata. Lo tomaron, lo torturaron, lo puñetearon, lo escupieron, lo desnudaron, lo latigaron, lo chiflaron, se burlaron de él, lo pisotearon, le clavaron una corona de espinas burlándose de él. ¿Usted se prende de los judíos? Tráiganle la corona al rey. Corona de espinas. Lo subieron a una cruz desnudo. Desnudo, no tenía nada en su cuerpo. Lo traspasaron con clavos oxidados. Tal parece que la muerte médica del Señor Jesús se llamó tétanos. Por una infección, correcto, por la condición de los clavos. Lo bajaron de allí, le tocó padecer el infierno, porque él descendió ¿a dónde? Al infierno. Y fue al tercer día que después el Espíritu Santo por él. Durante esos 3 días vivió el infierno. Y ya después recuperó, resucitado la gloria. Ese es el amor sufrido. O sea, el amor es sufrido. O sea, tiene capacidad, según el adjetivo, la capacidad de soportar el mal. O sea, no solamente es una expresión activa. O sea, no es un sentimiento activo. Porque eso es lo que uno entiende. ¡Ay, cuánto amor siento! Dice uno, ¿no? Tengo amor para todo el mundo. No, el amor es recibir. Pero no recibir lo bueno, soportar lo malo. Que es donde a veces nosotros nos vemos carentes. A ver cuántos se aguantan un pisotón en un callo. Pastor, es que a veces pasa, ¿no? Pastor, es que esta mañana amanecí que parezco un caramelo. ¿Ah, sí? Vaya a ver que le pisen un callo a ver cómo reacciona. Que le peguen una bofetada a ver cómo se reacciona. Porque aquí en la iglesia con el pastor Antonio, la hermana María Paula, la hermana Astrid, todos suavecitos, lindos con ustedes. El pastor Mauricio, bueno, también sí. Pero vaya usted, vívalo afuera, donde usted tiene que desarrollar la capacidad de sufrir, de recibir el mal. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y el Señor invita a la gente a aligerar eso. A tal punto que dice, hable a sus enemigos. Si le vienen a robar, ¿qué dice el Señor? Saque su patada karateca contra el ladrón. ¿Sí? Antes, por el contrario, dígale al ladrón, oiga, me robó el celular, si le faltaron los 50.000 que tengo en la billetera. Espera un momentico. ¿No dice el Señor eso? Sí. Mire, hermano, y el Señor lo dice por muchas razones, para que usted entienda el amor verdadero, el amor que Él vivió. Él siendo Dios, porque Pedro no entendía, entonces sacó la espada Pedro, vamos a acabar aquí con todo el mundo, o por lo menos si se van a llevar al Señor, primero nos bajamos a 10 de estos. Y el Señor, ¿qué hizo? Pedro, no has entendido nada, y le sanó la orejita al hombre que había herido Pedro.
hombre, no has entendido, si yo quisiera que esto no fuera así, mando a traer Ángeles. 12 legiones. 12 legiones de ángeles para que acaben con todo el mundo acá. Así Pero es. así no es, Pedro. Oiga, y eso es algo que se quedó allá en el tiempo. Allá hay una experiencia histórica del Señor, ¿sí? A veces uno tiene la autoridad del Señor, el respaldo del cielo, pero Dios quiere enseñarle algo a usted. A veces pasa. ¿Sí? Y eso le ayuda a entender que Dios lo tiene para algo a usted. Imagínese usted tenga la experiencia de que lo roban y se pone brioso usted. Si hay algo que se demuestra ante esa actitud, es que ¿quién es el que termina perdiendo? Uno es el que pierde. Mire, uno no es Robin Hood, usted no es Jet Li, ni Chuck Norris, ni Steven Seagal, que acaban con todos. No, además pasa en las películas. Eso pasa en las películas. Usted, si le llega a pasar eso, recuérdese de la Biblia. Mire, señor ladrón, le faltaron 50,000 pesos. ¿Qué es lo que tenía que hacer? No, váyase con los... ¿Usted qué cree que eso va a hacer en el ladrón? Mire, la sola actitud de paz, ya el ladrón dice que este tipo es raro, esta mujer es rara. ¿Qué es lo que le...? O mire, hay veces esa actitud es la que lo libra usted, la libra usted del robo. El problema a veces es que ellos roban y saben por el mensaje. No los alcanza a ver. Oiga. ¿Sí me entiende? Entonces, mire, volviendo al punto del adjetivo, es la capacidad de recibir el mal, de soportar el mal. Dice la palabra del griego. Pero cuando pasamos al verbo, dice, es otra palabra la que se utiliza en verbo. Dice macrotumeo. Dice relacionado con macrotumia o paciencia. No, pero es una paciencia más compleja. Porque usted puede tener paciencia para unas cosas que no representan sufrimiento. Está hablando de la paciencia en el sufrir. ¿Sí me entiende? La paciencia en el sufrir. Pero ¿cuál es el enfoque de esa paciencia? Uno, es un sufrir que va a tener como resultado algo bueno para usted. Amén. Capacidad de soportar y de sufrir algo que va a dar como resultado algo poderoso de parte de Dios, una respuesta de Dios. Por eso la fe tiene que actuar. La fe y el amor andan juntos, ¿sabía? Sí. De hecho, la fe obra por el amor, dicen. Amén. Ahí está. Eso no se puede lograr sin una relación con Dios, sin un conocimiento de Dios. Usted no tiene la capacidad de sufrir porque no entiende qué es lo que está pasando. Y eso le ha pasado a hombres que han padecido cárceles, persecuciones. ¿Eso es sufrir? Sí. Pero Dios en su amor da una capacidad para tener paciencia en ese sufrimiento. Se puede, por ejemplo, ver hombres como Reinhard Wurmbrand, que fue un hombre que padeció cárcel, pero no cualquier cárcel, bajo la cortina de hierro, persecución de los comunistas en los países del este de Europa. Y él estuvo años, él cuenta en sus libros, cuenta que durante años, por ejemplo, a él lo sentaban en una butaca que no tenía espaldar y lo ponían durante 17 horas a escuchar, solamente escuchar: el cristianismo es basura, el comunismo es bueno. 17 horas con parlantes diciendo eso. Y solamente Dios le da la capacidad de él para resistir. Exacto, eso es sufrir, es la capacidad de soportar.
eso porque sabe que eso va a tener como resultado algo bueno. Pero además lo hace por amor, precisamente. Al Correcto. Señor, ¿no? Al Señor. O sea, Perfecto. que hace soportar. Lo hace por amor al Señor y también entendiendo que Dios va a hacer algo respecto a eso, va a producir algo respecto a eso. Por eso la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios todo obra para bien. Y la historia acerca de esos episodios arroja como resultado que muchísimos guardias, policías, agentes secretos de esos países se convirtieron al cristianismo. Sí, al ver el testimonio de los hermanos. Hay una película que se llama La punta de la lanza, de unos misioneros estadounidenses que van a las selvas de Ecuador queriendo predicarle a una tribu que era, ya le habían dicho que era una tribu salvaje y que era la más violenta de todas, que lo único que sabían hacer ellos era ejercer violencia contra los demás. Pero dijeron ellos, queremos que esta gente conozca el Evangelio. Y comenzaron ellos a tener acercamientos, entonces tenían un hidroavión y botaban papelitos y hacían como, estaban como tratando de tener comunicación con ellos, hasta que un día decidieron bajar a una playita de un río para hablar ya directamente con ellos. Ellos se paran allí, ellos se acercan y comienzan a hablarles del Señor. ¿Y qué hacen ellos? Los matan. Pero una matada terrible. Oiga, ¿y qué esposas las que tenían esos hombres? ¿Saben qué decidieron las esposas? En vez de irse para Estados Unidos, se quedaron ahí hasta que se convirtieron los indígenas. Se fueron a vivir con él. Vivieron con ellos. Las esposas y los hijos que sobrevivientes vivieron con ellos hasta que se convirtieron. Perdieron a sus esposos. ¿Qué tanto dolor produce eso? ¿Duro? Claro que sí. Pero yo creo que ellas sabían de que Dios iba a decir. Es que todo eso tiene que ver, claro que sí. Eso es una cosa que trae paz al corazón, saber que mi esposo o mi esposa se fue con el Señor. No fue nada perdido, ¿me entienden? Pero todo eso hace parte del plan de Dios que está impregnado de su amor. Pero ahí podemos, partiendo de esa palabra y del descubrimiento de esa palabra, podemos entender cuál es el propósito de que usted conozca al Señor. Mire que no tiene nada que ver con propósitos personales. ¿Y qué es lo que más hace la gente que va a la iglesia? Quiere que Dios le resuelva la vida al estilo y la forma que la persona quiere. Ahí se acaba todo planteamiento de la doctrina de la prosperidad, de la gente querer andar en yates y en aviones privados y en rascacielos. ¿En eso lo quiere Dios a uno? ¿No será más bien haciendo la obra del misionero, del que predica la palabra, del que ejercita el amor? ¿Sí? Ir a lugares de verdad, de opresión, de dificultad a predicar el Evangelio, cárceles, lugares de hostilidad, países donde persiguen a los cristianos para matarlos, otros para encarcelarlos. Ahora, los contextos varían mucho. El Señor levantó a un persecutor de la iglesia llamado Saulo, el apóstol Pablo, y él le dijo a Ananías, que el que va a orar por Pablo, dijo: este hombre tendrá que saber cuánto va a padecer por mi causa. Dijo. Imagínense un hombre que persiguió la iglesia, ¿cómo viene siendo su vida cristiana? ¿Sí me está entendiendo? ¿Podía un hombre como Saulo, rescatado del lugar donde se rescató, pensar en que iba a ser un cristiano de comodidades? ¿Un cristiano light? ¿No le tocó padecer, sí o no? Sí. Lo apedrearon, lo apalearon, lo encarcelaron, naufragios,
lo mordió una culebra, todo. ¿Y cómo él ejercía todo eso? En el amor del Señor. Es algo, mire, es algo que da Dios, escuche esto. Es una capacidad que Dios le da a usted para soportar las cosas. Amén. A mí me pasó una vez, lo cuento, porque uno cuando va a las cárceles, uno tiene que pasar por detectores de metales. Entonces había una silla que era un detector de metales. Y me senté yo y la silla empezó a pitar. Quítese la camisa, siguió pitando. Quítese el pantalón, siguió pitando. Yo quedé ya desnudo y siguió pitando. Ay, Tráiganme al proctólogo, ¿cómo le parece? Oiga, el contrario a lo que uno pudiera pensar, yo en una tranquilidad, pero una cosa sobrenatural. Claro, cuando a mí me pasó eso, después hablé con la gente, demande. Yo me voy a poner en eso, hombre. El caso fue que cuando ya iba a venir el proctólogo a mirar si tenía por allá en el intestino, no sé qué lingote de oro, yo no sé qué era lo que creía que yo tenía. La máquina empezó a funcionar bien. No, es que estaba como dañada. Vístase. Si no le diera a uno Dios la capacidad de soportar eso, ¿uno iría a una cárcel? ¿Uno iría a una cárcel? Dios tiene que darle a uno eso. Por eso dice el Señor, bueno, usted pide esto, dones, llamados, eso está bien. Y lo dice a partir del apóstol Pablo, eso está bien, pero usted necesita un ingrediente más importante, que es el más importante de todo, una herramienta que es la más importante de todas. ¿Cuál, Señor? El amor. Sin eso, esta obra va a fracasar. A pesar de los dones, va a fracasar. A pesar del llamado, va a fracasar. Si no tiene el amor, no va a funcionar. Y por eso hay que aprender qué significa el amor. Porque esa herramienta que Dios nos da, que de hecho debe ser la naturaleza del cristiano. O sea, lo que quiere decir que el amor es un ejercicio para el cristiano permanente. Oiga, pero uno a veces ve en la iglesia que dos hermanos se disgustan. ¿Uno puede llegar a un punto de disgustarse con un hermano? Sí. Pero el amor lo lleva a uno a restablecer eso rapidito. ¿No? Y hablarse con el hermano y reconciliarse con el hermano. Para que todo quede sanado, restaurado. Pero uno ve, me acuerdo de dos hermanas, dice que con unos llamados impresionantes. Vivían agarradas. Oiga, y agarradas, yo las veía a las dos, así levantando la mano, así. ¡Eres divino, Señor! Y yo después les decía, oye, ¿ustedes cómo son capaces de andar peleadas y después llorar, supuestamente llorar en la presencia de Dios? ¿Cómo hacen eso? Se quedan calladas. ¡Eso es imposible! Sí, no es Dios, no está. ¡No es Dios! ¡Mentirosas! Yo les decía. Sí, porque Dios no acepta esa ofrenda. ¿A quién van a engañar ustedes? No. Mentir un mes peleado, ¿cómo hace para dormir? Yo no puedo acostarme peleado con alguien, Dios no me lo permite. No me lo permite. Tengo que hablar y arreglar la cosa. Puedo decir en 12 años, por lo menos de mi parte, creo que ella también, que nos hemos disgustado muchas veces, pero nunca nos hemos acostado peleados. Nunca. Además que está escrito, ¿no? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. Mandamientos. O sea, no se va a acostar bravo. No se va a acostar bravo con nadie. Y menos con Dios. Además, porque se llega a morir y dormir, se llega a morir. ¿Qué tal que esa noche le dio un infarto? De pronto ese rollo de helado le tapó una arteria esa noche.
¿Sí me entienden? Y va para abajo. Va para el infierno. No. Sí. Está ahí en la ley de Cristo. Por eso uno tiene que recibir la capacidad de soportar el mal. Y los defectos. Sí, perfecto. Desde lo básico hasta cosas, dependiendo del llamado. Mire, no todo el mundo tiene el mismo llamado. No todo el mundo va a pasar por lo que el apóstol Pablo pasó. Yo no estoy diciendo eso. Pero sí tenemos que tener una capacidad de soportar el mal desde las cosas pequeñas. ¿Sí? Desde la indiferencia, de lo que hablan contra uno, desde la mala actitud y mal carácter de otra persona hacia uno, de un hermano hacia uno tiene que tener la capacidad de soportar eso. Y eso es un proceso. Por eso tiene que ir permaneciendo en la presencia de Dios para que usted desarrolle eso, a un punto en que hablan de usted y no sé qué, y se levantan contra esto de usted. Sí, ahí se ve la capacidad de sufrir, es el defecto. Lo que yo llamo la capacidad de minimizar la ofensa. Sí, así es. Pero al comienzo no es fácil. No es fácil, pero uno va desarrollando eso. Y Dios lo permite. Dios permite las disensiones en la iglesia. Y Dios permite que su familia se levante contra usted. De hecho, es lo normal. Que su familia se levante contra usted por ser cristiano. No lo vea como algo malo, es algo bueno. Sopórtelo porque Dios le ha dado la capacidad de soportarlo. Amén. Ahí está, el amor es sufrido. Amén. Dice acá, respecto al verbo decíamos que paciencia en el sufrimiento, ¿correcto? Dice, ser paciente, sufrido, soportar. Oiga, y soportar con ánimo. ¿Cómo le parece? No es solamente soportar y cómo sufro. Sí. No se trata, sino soportar con ánimo. Con gozo. Con gozo. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo con Silas en la cárcel? Cantando. Ay, tan desdichado yo, pero no importa, es el precio del evangelio. La cárcel me las trata, me están mordiendo los ovillos. No, se miraron los dos y dijeron, hágale papá. No, ay Dios, cantante, ¿cómo fue? Y esa cárcel retumbaba la voz de estos dos hombres. Aleluya. Y le sintieron tanto la gloria de Dios que se rompieron las paredes de la cárcel. ¿Por qué? Por lo que había en ellos. No les importó que la espalda la tenían lacerada. Los grilletes pelaban sus coyunturas. Oiga, y las paredes se rompieron y era tanta la gloria de Dios que ni los presos querían irse. Un preso, cuando ve que se rompe la pared de una cárcel, que es lo primero que piensa, hasta luego, si termino me acuerdo. Entonces, el guardia de la cárcel estaba preocupado porque el castigo a aquel que se le escapaban presos en Roma era ¿qué? La muerte. Y él estaba preocupado, dijo, ay, me van a matar, ay, no. ¿Qué le dijo Pablo? Ya libre, le dijo, tranquilo, ninguno de aquí se ha ido. ¿Cómo le ve? ¿Y qué vino a ese hombre esa noche? La salvación para él y su casa. Promesa y respuesta de Dios para que hasta el día de hoy es aplicable. Amén. Te puede decirle al Señor, Señor, tú dices en tu palabra que aquel que cree en ti será salvo él y su casa. Amén. Entendiendo por casa, mi casa, ¿no? No los primos terceros, no, mi casa. Perfecto, no se confunda. Tiene que saber orar. Amén. O bueno, todos los que están bajo su cobertura de hogar. Amén. Su casa, su hogar. Pero ¿cómo estaban ellos? Es que ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Y volviendo a los misioneros, estos misioneros murieron en gozo. ¿Y cómo murió Esteban? También. Gozoso.
Su cuerpo estaba siendo como aplastado. Pero él que estaba viendo la gloria de Dios, el Padre, el Hijo a su diestra, el Espíritu Santo. Voy para allá, mi Dios. Yo no sé, obviamente serán solamente cosas que uno, si así lo tiene Dios para nosotros, lo vivirá uno en el momento. Yo le llamo, es una teoría que tengo, la anestesia de Dios. Tengo la teoría de que es tanta la gloria de Dios en ese momento que como que ni dolor hay, yo no sé. Ahora el Señor Jesús vivió el dolor porque es que el Padre tuvo que hacer ¿qué? ¿Cierto? El Padre hizo esto. Se quedó solo allí. El sufrimiento fue extremo. Pero cuando murió Esteban, ¿quién estaba con él? La gloria de Dios lo tenía rebosante. ¿Sí ven cómo ahí sí ya se aplica lo que padeció Dios, el Señor Jesús, para que nosotros no padezcamos? Ahora, obviamente, para llegar a ese momento y no renunciar de la fe, tiene que ser el nombre de Dios. Lleno del Espíritu Santo. Lleno de Dios. Porque el que no tenga el Espíritu Santo en ese momento va a renunciar de Dios, va a llorar como una gallina, va a salir corriendo. Yo, cristiano, no, yo soy... No. Ave César. Por eso la necesidad de estar llenos de Dios, llenos de Dios, llenos de su amor, amén. Entonces, es sufrir con ánimo. Amén, con ánimo, dice acá. Y precisamente esa es la traducción exacta de esa palabra en el versículo 4. O sea, el amor es sufrir con ánimo. Lo que quiere es que esa es la traducción exacta. Es sufrir con ánimo. Amén. Pero esto tiene que llenar a usted de esperanza, porque cuando usted le hablan de sufrir, usted dice, uy, pero ¿cómo así? No, dice sufrir con ánimo. Perfecto, pero precisamente es algo que da Dios, no es algo que usted como ser humano puede hacer. Usted como ser humano no lo puede hacer, no tiene esa capacidad como hombre caído o como ser humano, no lo puede hacer. Es un privilegio que Dios le da a sus hijos. Por eso dice el Señor, pídamelo, porque lo necesita, amén. Entonces Dice, sinónimo de caridad. O sea, sufrir con ánimo es el sinónimo de caridad. O sea que lo que hacen todos esos con supuestos actos de caridad. Yo le hago una pregunta. Una persona que tiene 25 mil millones de dólares en su cuenta o en sus cuentas, ¿será que dar 100 mil dólares o 500 mil dólares es un acto de caridad? ¿Usted qué dice? Es como uno dar 2.000 pesos. ¿Eso es un acto de caridad? Para nada. ¿Cuánto sufrió, perdóneme, con esos 2.000? Ahora, para la persona que tiene solamente los 2.000 pesos, pues sí, dice, oiga, lo único que tengo para comer el día de hoy son 2.000 pesos, ya calcula cuántos huevos puede comprar. ¿Cuánto alcanza a comprarse con eso? 2 huevos y un puchito de arroz. No alcanza, ¿cierto? No alcanza. Yo unas arepitas. Creo que 3 huevos 2 huevos y arepitas de esas delgaditas que venden acá en Neiva. Y Dios le dice, záfate de los 2.000 pesos. Traducido es, hoy no va a comer. Hoy no va a comer. Pero entonces, hágalo con ánimo. Amén. Hágalo con ánimo. ¿Eso quién lo da? Dios. Y eso se llama caridad. Pero el que se arrancó un pelo, ¿eso es caridad? Por eso era aborrecible lo que hicieron los fariseos. Daban castanados, costalados de cosas,
Sí, pero lo que le sobraba. Hay gente que da lo que le sobra. Y hay algunos que son descarados. La supuesta caridad es para que le reduzcan impuestos. ¿Saben qué? ¿A qué horas? Pues, ¿cuál caridad de qué? Caridad. Caridad. Lo que Dios le pidió al joven rico. Le dijo: has guardado mis mandatos, Señor, desde pequeño. ¿Me dejas seguirte? El Señor le dijo, traducido es: quiero que sufras con ánimo. ¿No le dijo así? Quiero que hagas un acto de caridad. Sufre, o sea, traducido es: sufre con ánimo. ¿Qué, Señor? Vende todo lo que tienes, todo, y dáselo a los pobres. Ni siquiera lo pidió para él. ¿Qué hace el profeta contemporáneo? Vende todo lo que tienes y tráelo a los pies del apóstol, el profeta. No, al Señor no le interesaba ni un peso de lo que él tenía. Le dijo: ¿quieres seguirme? Te estoy dando la clave para que me puedas seguir. Ve y sufre con ánimo, vendiendo todo lo que tienes y dándoselo a los pobres. Oiga, ¿y cómo se fue el muchacho? ¿Con ánimo? Triste. Se fue triste. Triste. Mucha plata. Porque era mucha cosa. No, algunos, bueno, en parte es cierto, pero ¿cuál era su Dios? La plata, sus fincas, sus edificios, sus carros. Él dijo: ¿qué va? Yo que andar vendiendo esta vaina. No, ¿qué? No. ¿Sí me entienden? Él esperaba otra cosa de Jesús. La pregunta que nosotros tenemos que hacer es: ¿lo que esperamos nosotros de Jesús? Lo mismo. El que quiera seguirlo tiene que dejarlo todo. Perfecto. Eso lo ha cambiado. Así de sencillo. Entonces, eso es caridad, sinónimo de caridad, sufrir con ánimo. Amén. Dice además, en Reina Valera, además se traduce: seáis sufridos, que coincide con el texto. Me lo busca, pero me lo busca, lo milita. Primera carta a los Tesalonicenses 5:14. Ahí traduce igualito, el mismo concepto: sufrir con ánimo, capítulo 5, versículo 14, de primera carta a los Tesalonicenses. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Paciente, esa es la palabra. Esa es la palabra, pacientes, con todo. Con todos. Con todos. O sea, una capacidad de sufrir De aguantarse a los demás. con ánimo. Que es lo que la gente no tiene, dice: tipo, no me lo soporto. No, el amor hace que usted se aguante a todos. Al hablador, al callado, al creído, al que es depresivo. Pero con ánimo. No es un simple aguante. No es un simple aguante. Es con ánimo. Ahí está lo complejo. Con ánimo, ¿ven? Y dice además: y ahí utiliza varios sinónimos que se incluyen allí. Dice: aguardar, esperar, paciencia, paciente, tardar. Hay una nota que dice: la longanimidad es aquella cualidad de dominio propio frente a la provocación. O sea, en ese sufrir también hay provocación. Y ante esa provocación usted tiene que tener dominio propio. O sea, como si nada, ante la provocación. Que no toma apresuradas represalias ni castiga con celeridad. O sea, no es una persona dada a la venganza, al desquite. Amén. No es una persona quejumbrosa ante esa ofensa,
Que hay personas que de pronto supuestamente aguantan, pero, ay, pero mire lo que me hizo no sé quién. Ay, pastor, pero esto es inconcebible. Ay, pero mire lo otro. Pero hay gente que es así. Supuestamente aguanta mucho, supuestamente soporta, pero realmente no. Se hiere con facilidad. Considera toda ofensa como algo considerable, como algo querellable. ¿Sí me entiende? Eso no es soportar. Eso no es tener dominio propio ante la provocación. Eso no es sufrir con ánimo. Esa es la falsa misericordia, el falso amor de mucha gente en la iglesia. Imagínense uno dominio propio ante la provocación. Venga, a ver, gallinita, no es varón, y uno. Sí, pero eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo, ¿me entiendes? O sea, no es un fosforito, es lo contrario de ser un fosforito. Claro, porque la tendencia del hombre es vengarse, reaccionar, el reflejo rápido ante la provocación, ante el acto hostil. Pero también no castiga con severidad ni se apresura a hacerlo. La paciencia eso hace. Que el niño está diciendo, calma, hijo no, hijo no, que no, papi. Es tardo para la ira. Como Dios, así es Dios. Igual que, o sea, que en términos generales eso es lo que se entiende como longanimidad. La capacidad de sufrir con ánimo, con dominio propio, con templanza. Sí, aguantar, de no apresurarse. ¿No? ¿Sí? También, pero en este caso se está mirando es una virtud que es la de la paciencia, que es esa capacidad de soportar el mal ajeno, el defecto de los demás. ¿Por qué lo tienen que tener los cristianos? Porque los cristianos vivimos en comunidad y lo tiene que tener un pastor todavía más. ¿Por qué? Porque nadie es igual a otro en una iglesia y a uno aquí le toca aguantarse. Por ejemplo, hay un hermano allá en la iglesia que la me hacía reír porque es muy hablador y entonces los demás ya lo conocen que es hablador y él todo lo mejor y él conoce mejor dicho a todos, ha recorrido el mundo y mentiras, él no ha hecho nada de eso, pero entonces a muchos él le cae gordo a muchos. Claro, por ser hablador. Y yo le decía a una muchacha que me estaba contando que me daba risa, yo le decía, pero es raro porque a mí como pastor él no me causa eso. ¿Por qué no me causa eso? Pues porque en uno está el amor de Dios, porque el amor es, Dios es el amor y el amor es Dios. Entonces si yo tengo el Espíritu Santo, ¿qué tengo? Amor. Si yo no tengo el Espíritu Santo, ¿tengo amor? No. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted puede estar en un momento en el Espíritu y a los 10 minutos en la carne? Usted puede perder la conexión con Dios. ¿Y en qué se va a ver? En que cuando está usted lleno del Espíritu Santo, usted es don paciencia. Sí, esa tranquilidad, ese gozo. Relajado, nada lo toca. Usted después de 10 minutos se baja a la carne, todo le saca la piedra. ¿Y qué hace esa vaina ahí? ¿Y usted por qué se rayado? ¿Y usted por qué? Y ese ya me miró. Ya dejó de estar en el Espíritu para estar en qué? En la carne. Y este hermano pasa eso, irrita a mucha gente. Pero uno como pastor, ¿qué tiene que tener? Amor. Y el amor se traduce ahora, ojo con esto. Estudiando ese texto ahí ustedes se podrán dar cuenta que hay más de 20 palabras por estudiar. Sí. Estamos hablando de la primera cara del amor. O sea, estamos hablando de esto. No estamos hablando del amor completo, es esto. Es como una figura geométrica con muchos lados. Perfecto. Estamos viendo esta cara del amor. Y una de las características del amor es que uno se debe como paciente. Pastor, ¿y usted por qué se aguantó a fulana que todo lo que le dice y duró 3 años para responderle? Pues? Sí, la gente me preguntaba, ¿y cómo hace eso? No es que yo lo haga. Pablo encontró el secreto. ¿Cuál es? Que ya no vivo yo. Es el Espíritu de Cristo que vive en mí. Entre más usted mengua y deja que Cristo esté en usted, más las características de Cristo empiezan a surgir y menos las suyas. Si fuera por mí, bueno, Él me conoció en el mundo. Él sabe qué tan sufrido era yo, si yo me aguantaba un dolorcito de alguien. No me aguantaba nada de nadie. O no era así, Mike. O yo era muy aguantador. No, yo no me aguantaba nada de nadie. Pero ya ahora que Cristo vive en mí, no, me aguanto. Entonces, la otra vez precisamente este hermano, lo llevamos para aquí, para allá y su hablo, ¿no? Y vamos como le hablaba, y habla, y todavía, y yo, qué bueno, hermano, qué chévere, oye, tal cosa, relajado. Otros se incomodan, ¿por qué? Porque les falta ¿qué?
Amor, amor. Ahora, hay unos que son muy habladores. ¿Se necesita paciencia para los habladores? Sí. Pero hay otros que son mudos, hermano. Las tumbas. Mire, también se necesita amor para eso, porque hay gente que es inexpresiva, hermano. ¿Y qué? ¿Cómo has estado? No, ahí tú no es así. Es que uno de pastor le toca lidiar con todos los... Hay gente que toca sacarle las cosas como con ganzúa. Sí, hermano, yo le digo porque es así. Mire, por ejemplo, en las relaciones de pareja, hay mujeres que son muy expresivas y no se aguantan nada y le saca usted la piel y dicen todo ya. Hay otras que... Vea, son ollas express. Escúchenme, pero para allá se rió alguien. No, pero es que yo les estoy diciendo lo que yo he visto en mi vida. Hay mujeres que no. Sí, mi amor. Y por dentro, vean. Y empieza la olla. Sí, mi amor. 2 meses. 3 meses. Sí, mi amor. Hasta que... ¡Oh! ¡Mal! El pobre tipo de... ¿Qué pasó, Dios mío? ¡Auxilio! ¿Qué hace el amor? Aprende a soportar a la muda y a la expresiva. ¿Usted qué dice? Ah, el amor dice, oiga mi hija, pero me acaba de decir lo que le he hecho los últimos 3 años, ¿por qué no me habló hace 3 años, mi hijita? No, eso no hace el amor, eso es el amor. Entonces, imagínense sufrir, majito, miren, estamos viendo esto, la primera palabra, tener paciencia. Ahora, ¿qué es el amor? Si el amor no son las obras, porque uno piensa, ¿no? Ay, ¿cómo así? O sea, las obras no es el amor, los dones, no, el amor es el carácter. ¿Sí? O sea, si usted hace grandes obras, pero usted no tiene el carácter de Cristo en su vida, usted no es. Es que por eso dice Pablo, no es. No es hacer, hacer es una cosa. Usted puede hacer muchas cosas, pero usted no es como Jesús. Y usted necesita en su vida trabajar ¿en qué? En su carácter. En cómo es usted. Ojo con esto, no parecer amoroso. Porque eso lo otro también, dice la Biblia, aún el que calla, ¿pasa por qué? Por sabio. Entonces una persona muy callada puede parecer muy amorosa. Pero ¿y usted qué sabe qué está pensando? Ay, sí, se cae mucho. Y sonríe así, ay, sí, ¿cómo no? Y sí, cuando, ay, sí, y por dentro lleva un tropelón y el tenaz, hermano. ¿Usted cuándo me está entendiendo? Porque está el que todo lo dice y está el que todo lo calla. Hay de todo hay, hermano. Pero ¿cuál es el llamado de Dios? ¿A parecer amorosos? ¿O a ser amorosos? ¿A parecer pacientes? ¿O a ser pacientes? ¿Cómo se logra, hermano? Cálmese, considere que así como los demás tienen defectos, usted también lo tiene y aprenda a amar. Considere, mejor dicho, considere. ¿Qué dijo Jesús? La regla de oro, ¿quién se la sabe? Karen. No, señora. La regla de oro, Luzmila ya falló. Venga, miro para atrás. La regla de oro, Clemencita. Y si es la regla de oro, tiene que ser la regla que más se sabe cualquier cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Porque si es la regla de oro. Oiga, ¿sí o no? Clemencita, ¿cuál es la regla de oro sin buscar en el celular? No me haga trampa. Póngale 0 allá, pálmale para allá. ¿Cuál es la regla de oro? No, están furiosos. Oiga, regla. Ah, no, si mirar el celular ya me hizo trampa María Paula. Regla de Jessica, que ella es la más recién llegadita, pero no importa. ¿Cuál es la regla de oro? ¿Qué tal se la sabe Jessica? Pues nos toca ponerle ceros a todo el resto. ¿No saben cuál es la regla de oro? Bueno, pastora, ayúdenos porque no hubo de otra. ¿Cuál es la regla de oro? Que hagamos a nosotros lo que queremos que hagan con nosotros. Por lo tanto, háganle a los demás lo que quieren. No, a ver, no me metan aquí a Confucio porque nos confundimos. Sí, no me metan a Confucio. Confucio dijo. Hágale a los demás. No, Confucio dijo, no le haga a los demás lo que no quiere que le hagan a usted. Eso se llama una posición pasiva. ¿Sí? Por eso Confucio te confunde. No, olvídate de Confucio porque eso fue lo que aprendiste en el munducio. Pero el mundo no es Cristo. Cristo no te pone en una posición pasiva.
Él te pone en una posición activa. Jesús dijo en la regla de oro, pareciera lo mismo, pero no lo es. Haga por los demás todo lo que quiere usted que hagan por usted. No lo pone en una posición de no hacer, lo pone en una posición de ¿qué? De hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el que hagan por usted. Entonces cuando a usted se le quiera ir la paciencia, piense en qué le gustaría que hicieran por usted en esa situación. Y verá que usted siempre querría que lo trataran con amor y con consideración. Amén. Con cariño. Usted haga con los demás lo que le gustaría que hicieran con usted. ¿A cuánto les gusta que le peguen, que lo regañen? A nadie. Entonces no pegue y no regañe tanto, más bien hable, sobre todo pues con las personas que ya tienen uso de razón, ¿no? A veces con los nenes tan chiquitos es más complejo, pero con los que ya tienen razón, hombre, no, hable. Y bueno, ya, se les olvidará la regla de oro, es la regla de oro. Bueno, pues claro, Jessica está recién llegadita, ya no se le dio el evangelio. Uno siempre, uno desde lo mundano Te confundieron en el mundo los confusionistas. Sí, porque uno siempre dice, no hagamos a los demás porque no quieren. Porque ese es Confucio, ¿no? Es que nuestra religión es, mire, nuestra sociedad es tan católica y tan cristiana que es Confucio lo que nos mete. Es como el dicho común de la ley del empujo. Usted quiere que le hagan todo, pero no quiere hacer todo. Perfecto, es al revés. Jesús dice, no, más bien, ahí haga por los demás, que no lo pone en una posición pasiva. Usted no vaya a creer que tener amor es otro amigo. No, tener amor es hacer. Déjeme quieto. Sí, hay que hacer, exacto. Vaya, haga por el otro lo que... sí, tantas cosas tan simples que muestran el amor, ¿no? Sencillas, cosas pequeñas, pero hágalas. O sea, no se quede en la posición del neutro, el que no hace nada. No, haga algo por otros. Todos los días haga algo por alguien. Mateo 7:12. La regla de oro, que los corché esta noche a todos. Bueno, hay que les quede grabada la regla de oro. No de Confucio, ¿no? No, esa no es la regla de oro. Tenemos que empezar a... La regla de oro del Señor Jesús, correcto. Bueno, vamos a orar, hermanos, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a orar, ¿vale? Para despedirnos. Bueno, Señor amado, estamos alegres y contentos en esta noche, Señor, porque una vez más, Maestro de Israel, nos has enseñado algo precioso, Señor. Tu palabra nos invita a escudriñar, Señor, las cosas, no conformarnos simplemente con la superficie. Señor, y creo yo que hemos entendido hoy, Señor, el sentido profundo del amor sufrido, Señor. Del amor que sufre con paciencia, con ánimo, Señor. Como sinónimo de la verdadera caridad, Señor, que tan mal interpretada, tan mal ejecutada se ha visto en la vida de los hombres, Señor. Y las religiones han sido el mayor tropiezo, porque la gente cree que la caridad es una limosna, Señor, hay una moneda así suelta y la gente da una moneda al Señor y cree que ya ha hecho la gran obra, como si a uno le gustara que le dieran a uno monedas, que le pagaran a uno con monedas. Señor, y tu palabra dice que hagamos a los demás lo que queremos que hagan con nosotros, Señor. Y nosotros somos seres de muchísimas necesidades, Señor. Hay muchas necesidades en nuestra vida, psicológica, emocional, física, Señor, y situaciones muy complejas en las vidas de las personas. Hacia ese escenario es que tú nos diriges, Señor. Señor, y ponernos en los zapatos de los otros, Señor, en el zapato de un preso, de una ama de casa, de un matrimonio a punto de destruirse, de un enfermo, de un afligido, de un menesteroso, Señor, de un vituperado. Ponernos en los zapatos de las personas, Señor, como si fuéramos nosotros. Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Qué quisiéramos que hicieran por nosotros, Señor? Y entendemos, Señor maravilloso, que la regla de oro no se podría hacer sin el amor, Señor.
no habría ninguna razón, ningún móvil, ningún combustible para hacerlo, Señor. Por eso pedimos, Señor, que podamos no solamente entender lo que es el amor, sino recibirlo de tu parte. Sí, amén, Señor. Espíritu Santo de Dios, regálanos la unción, tu unción para amar, Señor. Amar. Hoy predicar aquí, Señor, es amar. Atender a las personas es amar. Llevar palabras de bendición, de vida eterna es amar. Orar por los enfermos es amar, Señor. Orar por el desvalido, liberar endemoniados, Señor, es amar. Cubrir al desnudo, Señor, darle de beber al sediento, Señor, ser hospitalario, visitar los presos, Señor, es amar, Señor de la gloria. Ayúdanos a amar, a no ser egoístas ni narcisistas, enamorados de nosotros mismos, no, Señor. Poder ejercitar el amor hacia ti y el amor hacia el prójimo, Señor. Ayúdanos entonces, Señor, a través de este estudio a comprender el amor, Señor. Y te pedimos que esta palabra, Señor, se quede grabada en nuestros corazones y que rinda un fruto abundante y rebosante, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, tengas de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz, Señor. En el nombre de Jesús, desatamos el Espíritu de Jehová, espíritu de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, Señor. Que tu chequina y tu columna de fuego pose sobre nosotros, Señor. Atamos toda retaliación y venganza, atamos toda muerte, calamidad y enfermedad y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu del caballero de la noche, de Morfeo, y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, llévanos a casa en paz, Señor, con la paz que sobrepasa todo entendimiento, en el gozo de la salvación, y que tú acampes alrededor de los que te tenemos y nos defiendas siempre, en el nombre de Jesús. Bendecimos toda ofrenda que mis hermanos traen y pedimos que tú la multipliques amplia y poderosamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.